Comienza Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Javier Cereceda. Como en el día del bautismo en el Jordán, también hoy escuchamos la voz del Padre en el monte que proclama: «Este es mi Hijo muy querido», mientras el Espíritu Santo cubre a Jesús con una nube luminosa. Con esta expresión realmente singular, el Evangelio describe el estilo de la revelación de Dios. El Señor, cuando se manifiesta, nos revela su magnificencia frente a Jesús, cuyo rostro brilla como el sol y cuyas vestiduras se vuelven blancas como la luz. Los discípulos admiran el esplendor humano de Dios. Pedro, Santiago y Juan contemplan una gloria humilde que no se exhibe como un espectáculo para las multitudes, sino como una confidencia solemne. La transfiguración anticipa la luz de la Pascua, acontecimiento de muerte y de resurrección, de tinieblas y de luz nueva que Cristo irradia sobre todos los cuerpos flagelados por la violencia, sobre los cuerpos crucificados por el dolor, sobre los cuerpos abandonados en la miseria. En efecto, mientras el mal reduce nuestra carne a una mercancía o a una masa anónima, precisamente esta misma carne resplandece con la gloria de Dios. El Redentor transfigura así las llagas de la historia, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Su revelación es una sorpresa de salvación. ¿Aún nos atrae? ¿El verdadero rostro de Dios encuentra en nosotros una mirada de admiración y de amor? El Padre responde a la desesperación del ateísmo con el don del Hijo Salvador. El Espíritu Santo nos rescata de la soledad agnóstica, ofreciéndonos una comunión eterna de vida y de gracia. Frente a nuestra fe débil se encuentra el anuncio de la resurrección futura. Esto es lo que los discípulos habían visto en el fulgor de Cristo, pero para comprenderlo se necesita tiempo. Tiempo de silencio para escuchar la palabra, tiempo de conversión para gustar de la compañía del Señor. Mientras experimentamos todo esto durante la Cuaresma, pidamos a María, maestra de oración y estrella de la mañana, que custodie nuestros pasos en la fe. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa de Radio María. Les habla el padre Javier Cereceda en este sábado que estamos cumpliendo, sábado 7 de marzo, que estamos ahora a punto ya, no hemos mediado la Cuaresma, pero ya hemos bastante avanzada la Cuaresma. Hemos leído en el editorial el mensaje que en el Ángelus dio este domingo pasado, domingo de la Transfiguración, nuestro Santo Padre, el Papa León. Y para comentar esto y otras muchas cosas tenemos también aquí a nuestra compañera habitual del programa, Carla Guzmán. Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Gracias por estar aquí. Un placer. Ya sabe que para mí es un regalazo poder estar aquí. Una cosa, estabas diciéndome antes, cuando estábamos preparando el programa y vamos a hablar del Ángelus de la Transfiguración, que tú el domingo pasado en misa como que has tenido una iluminación para entender la Transfiguración. A ver, compártela con todos nosotros. He tardado 47 años en entender la Transfiguración.
A ver, pues nada, ilumínanos. No, que igual me regañan los teólogos. Pero es verdad que siempre cuando se hablaba de la transfiguración, yo no le veía la importancia, ¿no? Entonces siempre pensaba, pues la transfiguración... Y la verdad que era un pasaje del Evangelio que siempre me quedaba ahí como diciendo, tan importante, y yo no le veo la trascendencia. Y la verdad que el domingo pasado, ya con 47 años y con bastantes cosas leídas, no sé, esto es lo que me llamó a mí, con lo que me llamó al corazón. No te preocupes, te disculpamos de antemano. Pues es verdad que yo me imagino... Bueno, es que es verdad que últimamente me estoy leyendo libros de la época... ¿no? Bueno, novelas históricas religiosas de la época de Jesucristo. Me he leído Médico de Cuerpos y Almas, la vida de San Lucas, que me ha chiflado. También me estoy leyendo el de San Pablo de Tarso, San Pablo Apóstol, el león rojo, ¿no? Como le llamaban. Y entonces, claro, ellos en esa época decían, o sea, está viniendo por aquí un Galileo y está revolucionando, curando, no sabían si era brujo, qué era, y entonces es verdad que tenía sus discípulos, y por mucho que les decía a los discípulos, pues yo resucitaré, moriré por vosotros, pero yo entiendo esa gente que, o sea, no les voy a llamar analfabetos, pero es verdad que le admiraban, pero también en algún momento dado podrían dudar, ¿no? Y entonces entendí la transfiguración cuando Jesús se reviste de gloria, Dios Padre, y entonces ahí pues pudieron decir, o sea, siempre le habían visto como hombre, pero ese día se dieron cuenta que era Dios. Entonces, a lo que iba a venir, que de nada estaba ya en la Pascua, que iba a entrar en Jerusalén, ¿no? Todos ese domingo de Ramos alabándole, y luego lo iban a crucificar, pues como una esperanza y no credibilidad a los que subieron con él al monte, sino para decir, es que realmente es Dios, no dudéis de mí en esos momentos, aunque luego San Pedro le negó, pero bueno, pero es como para darles como un avance, ¿no? Yo me lo imagino, perdón, me vais a matar, como en las pelis cuando te dan un poco del tráiler o te dan el avance de la peli, pues como decir, ¿no? Ahí te das cuenta que no soy un charlatán, que aunque me veas hacer milagros y tal, sino que soy el Hijo de Dios. Muy bien, pues buena reflexión. Efectivamente, el Señor eso es lo que hace. Cuando se transfigura, trata de fortalecer la fe de sus discípulos frente a la tragedia que van a vivir incomprensible de su pasión y de su muerte y de su pues del asesinato, ¿no? Del deicidio que supone matar al Hijo de Dios. Y bueno, el Señor sabía y a lo que iba, y si viene a entrar, y lo que procura es fortalecer la fe de sus discípulos. Pero, como tú bien dices, Pedro vio eso, pero eso no le dio la fuerza para después no negarle. No le dio la fuerza para afirmar que él era el Hijo de Dios y para jugarse la vida por él, ¿no? Yo creo que mi San Pedro, al que le quiero mogollón y le rezo un montón, de hecho mi hijo se llama San Pedro. San Pedro no se llama Pedro. Se llama Pedro, perdón por San Pedro. Pero yo no creo que le negara por no creer, sino por ese momento como de cobardía, ¿no? Porque como viendo Jesucristo moría, él era, ¿no?, la roca, o sea, sobre ti edificaré la iglesia. Entonces se vio abrumado por todo lo que se venía encima. Ciertamente esto no supone un juicio de esta figura de Pedro, que bueno, no solo no era un hombre bueno, sino que Jesucristo lo escogió como primer vicario suyo, como aquel sobre el que se iba a fundar la iglesia. Y por supuestísimo, vamos, yo muchas veces pienso que habría sido de mí, o que habría sido yo, qué personaje habría sido yo en aquel momento. Pues no sé, habría sido seguramente de los que hubiera tenido miedo, de los que me hubiera escondido. O sea, que esto no supone un juicio, no supone esta constatación que podemos aplicar en nuestra vida, que muchas veces, aunque vemos el poder de Dios, aunque a veces, pues con más que menos, tenemos estos momentos de nuestra oración en los que experimentamos su presencia, su fuerza, pero luego en cuanto viene una dificultad, enseguida nos olvidamos, ¿no? Sí. También pasó esto, ¿no? Cuando pues todo el pueblo de Israel, desde el tiempo del antiguo pueblo de Israel, cuando en el famoso Éxodo, cuando pues Moisés los guiaba por el desierto, pues veían cosas maravillosas que hacía Dios, pues llegaba el maná, pues ay, qué maravillados, uy, Dios nos manda la comida, y luego se hartaban, se quedaban sin agua, surgía una fuente, ay, y luego se volvían a olvidar de él. Estaban encantados, pero de repente Moisés desaparecía porque se había ido al monte y resulta que pues hacen un ídolo. El vellocino de oro. Pues esta es nuestra realidad, así somos nosotros, ¿no? Y tenemos que entender que así también nos ama así el Señor, que el amor que nos tiene es incondicional.
pero tenemos que comprendernos y tenemos que amar al Señor. Y este tiempo de Cuaresma precisamente es un tiempo de conversión, que es un poco doblegar. También de convertir es poder aprender a dirigir nuestro corazón en la dirección, en el sentido correcto. Doblegar nuestro corazón, que muchas veces es egoísta, individualista, un poquito miope para poder ver la realidad de la grandeza de Dios. Pero bueno, estamos aquí ya adelantando materia de nuestro programa, porque además hoy tenemos un buscador de la verdad estupendo. Un grandísimo buscador. Además que sé que es un santo que le tienes mucha devoción. Mucha, la verdad. Y un santo italiano, el Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a hablar de él en este programa de hoy, y porque creo que tenemos bastante jugo que podemos sacar de este santo para un programa cuaresmal, como estamos haciéndolo nosotros ahora, ¿no? Que ya saben nuestros oyentes, ya también mencionaremos más adelante los ejercicios espirituales que ofrece Radio María. Pues también nosotros queremos poner nuestro granito de arena desde Buscadores de la Verdad para ayudar a todos nuestros oyentes y de paso también ayudarnos a nosotros mismos, que buena falta nos hace para podernos preparar para recibir a Jesucristo. Que este cuaresma sea de verdad un tiempo de conversión. Hablar de San Pío de Pietrelcina es adentrarse en uno de los testimonios más impactantes de santidad del siglo XX. Su vida estuvo marcada por lo extraordinario, los estigmas, los fenómenos místicos, la lectura de conciencias, pero sobre todo por lo profundamente ordinario, la fidelidad diaria a la oración, la obediencia y el ministerio sacerdotal. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo agrícola del sur de Italia en la región de Campania. Fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francesco Forgione. Sus padres, Grazio Forgione y Maria Giuseppa de Nunzio, eran campesinos humildes profundamente creyentes. Su hogar estaba impregnado de fe sencilla y sólida. El rezo del rosario, la asistencia a la misa y la confianza en la providencia marcaban el ritmo de la familia. Desde muy pequeño, Francesco mostró una sensibilidad espiritual poco común. Él mismo contaría más tarde que ya de niño experimentaba visiones interiores y una conciencia muy viva de la presencia de Dios. A los 5 años, según relató, tomó la decisión de consagrarse al Señor. No fue una experiencia espectacular, sino una certeza interior que la acompañaría siempre. La pobreza familiar no impidió que sus padres apoyaran su vocación. Su padre emigró temporalmente a Estados Unidos para poder costear los estudios del hijo. Aquellos sacrificios silenciosos fueron el primer sostén de una vocación que daría fruto para la Iglesia Universal. A los 15 años ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos en Morcone. Allí tomó el nombre de Fray Pío, en honor a San Pío V. Desde el inicio de su vida religiosa, destacó por su recogimiento, su amor a la oración y su espíritu penitente. Sin embargo, su camino no fue fácil. Su salud era extremadamente frágil. Padecía fiebres altas, dolores estomacales y agotamiento constante. Durante años se dudó incluso de si podría continuar la vida religiosa. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Celebró su primera misa con intensa emoción, consciente de que el centro de su vida sería el altar. Desde entonces, la Eucaristía se convirtió en el eje absoluto de su existencia. Para él, la misa no era un rito más, sino la actualización real del sacrificio del Calvario. Durante los primeros años de sacerdocio, alternó estancias en conventos con largos periodos en su pueblo natal debido a su salud. Fue movilizado brevemente durante la Primera Guerra Mundial, pero su debilidad física hizo que regresara pronto a la vida conventual. En 1916 fue destinado al convento de Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, lugar que ya no abandonaría hasta su muerte.
Aquel pequeño convento, perdido en la región del Gárgano, se convertiría en uno de los centros espirituales más importantes del mundo católico del siglo XX. El 20 de septiembre de 1918 ocurrió el acontecimiento que cambiaría definitivamente su vida. Mientras oraba ante un crucifijo, recibió los estigmas visibles de Cristo. Las heridas aparecieron en sus manos, pies y costado. Sangraban regularmente y desprendían un delicado perfume que muchos testigos describieron como olor a flores. El fenómeno fue sometido a investigaciones médicas y eclesiásticas. Algunos lo consideraron un fraude, otros un signo extraordinario de unión con Cristo. Durante años fue examinado por médicos enviados por la Santa Sede. Las llagas permanecían abiertas durante 50 años, hasta pocos días antes de su muerte. Pero más dolorosas que las heridas físicas fueron las pruebas interiores. Hubo momentos en los que se le prohibió celebrar misa en público o confesar, por prudencia y ante sospechas. Fue vigilado, incomprendido e incluso humillado. Sin embargo, nunca respondió con rebeldía. Su obediencia fue absoluta, repetía: «La Iglesia es mi madre». Su fama como confesor se extendió rápidamente. Multitudes acudían a San Giovanni Rotondo para confesarse con él. Podía pasar entre 10 y 15 horas diarias en el confesionario. Era exigente, directo, a veces severo, pero siempre movido por la caridad. Tenía un don especial para leer las conciencias. A menudo señalaba pecados olvidados o no confesados, ayudando a las personas a una conversión sincera. Muchos salían profundamente transformados. El confesionario fue su verdadero púlpito. Allí ejerció una paternidad espiritual intensa y concreta. Su jornada diaria era rigurosa. Largas horas de oración antes del amanecer. Celebración de la misa que podía durar más de 1 hora. Confesiones interminables. Rezo del rosario. Dirección espiritual y breves descansos marcados por el sufrimiento físico constante. Durante la Segunda Guerra Mundial, su convento se convirtió en refugio espiritual. Personas de todas las clases sociales, campesinos, militares, intelectuales, acudían buscando consejo y consuelo. Pero su caridad no se limitó al ámbito espiritual. En 1956 inauguró la Casa Solievo de la Sofferenza, un hospital moderno destinado a aliviar el dolor humano. Fue una obra gigantesca para la época, sostenida por donaciones de fieles de todo el mundo. El Padre Pío la llamaba criatura de la providencia. Para él, la fe debía traducirse en obras concretas de misericordia. Su espiritualidad estaba profundamente centrada en la pasión de Cristo y se ofrecía como alma víctima, es decir, como intercesor que acepta el sufrimiento unido al de Cristo por la salvación de las almas. Sin embargo, nunca buscó protagonismo. De hecho, evitaba hablar de los fenómenos místicos que experimentaba, como visiones, combates espirituales o diálogos interiores con el Señor. Tenía una devoción filial a la Virgen María. Recomendaba constantemente el rezo del rosario y decía: «El rosario es el arma de estos tiempos». Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el desgaste físico. Las multitudes no disminuían, pero su cuerpo estaba cada vez más debilitado. El 23 de septiembre de 1968, tras celebrar misa el día anterior, falleció serenamente en su celda, pronunciando los nombres de Jesús y María. Curiosamente, poco antes de morir, los estigmas desaparecieron sin dejar cicatriz visible. Su funeral congregó a una multitud inmensa. El pueblo ya lo consideraba santo. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por Juan Pablo II, quien lo había conocido personalmente en su juventud y atribuía a su intercesión una curación familiar. San Pío de Pietrelcina representa una síntesis poderosa, mística profunda y acción concreta, sufrimiento ofrecido y caridad activa, fenómenos extraordinarios y fidelidad ordinaria. En un siglo marcado por guerras, secularización y pérdida de fe,
Su figura recordó al mundo que Dios sigue actuando, que la confesión transforma, que la Eucaristía es el centro y que el sufrimiento unido a Cristo no es absurdo, sino fecundo. Más allá de los estigmas, lo que define su santidad es su amor radical a Cristo y a la Iglesia. Fue sacerdote hasta el extremo, hombre de oración hasta el agotamiento y padre espiritual hasta el último aliento. Hoy, miles de peregrinos siguen acudiendo a San Giovanni Rotondo, pero su legado no es un fenómeno del pasado, es una llamada actual a vivir la fe con radicalidad, a redescubrir el sacramento de la reconciliación, a confiar en la providencia y a no temer la cruz. Qué maravilla esta biografía que nos has leído, Carla. Un poquito larga, pero pedimos perdón si nos hemos puesto mucho tiempo de la biografía, pero nos parecía difícil recortar algo y poder, pues compartir, conocer, escuchar la grandeza de este santo, ¿no? Qué fuerza, ¿no? La verdad que lees la biografía y ya te lo imaginas, ¿no? Este fraile capuchino. Es que me pasa mucho como con Juan Pablo II, que les veo con fuerza, con un carisma y con una fuerza increíble. Este es un hombre, además, era queridísimo en el pueblo donde estoy, en San Giovanni Rotondo, ¿no? Además, yo he tenido la gracia de estar ahora recientemente, hace nada, menos de un mes, un poco más de un mes, perdón, de estar ahí en San Giovanni Rotondo de peregrinación. Por primera vez en mi vida he ido, y aprovechando que estaba en Roma por unos trabajos de mi familia religiosa, mi congregación, y es sorprendente la devoción, y eso que son meses de invierno que están casi cerrados todos las hospederías para peregrinos, pero es impresionante la devoción, la cantidad de gente que va a misa. Hay todos los días, es un pueblo no muy grande, vamos, no sé, tendrá 4.000, 5.000 habitantes, no lo sé, pero hay como misas, no sé cuántas misas diarias. Y está ahí el cuerpo incorrupto del Padre Pío, también pues tiene su máscara de cera y demás, pero es bastante impresionante. Y bueno, yo desde luego creo que puedo decir que en lo personal tuve una experiencia muy hermosa de oración y de cercanía, ¿no? Un hombre que, pues como tantos otros en la historia y en toda la cantidad de santos que tenemos en nuestra iglesia, hace ver cómo personas muy sencillas, personas que tienen, no desde el punto de vista humano, unos grandes dones o talentos, sin embargo son personas en las cuales como que la gracia de Dios se deposita de manera particular, ¿no? Un hombre sencillísimo. Ahí en el santuario están fotos de sus padres, pues eran campesinos muy sencillos. A mí me ha conmovido pensar que cuando su padre vio que su hijo quería ser sacerdote y él no le podía financiar los estudios, emigró a Estados Unidos durante unos años para poder sacar dinero para que su hijo fuera sacerdote. No, es increíble. A mí lo que me ha llamado la atención es que con 5 años ya sé que quería consagrar su vida a Dios. Y me imagino con lo que decía usted, ese padre humilde campesino en esa época, que habremos visto como muchos documentales, ¿no? de italianos que migraban para allá en esos barcos, ¿no? La verdad que también que él tendría que estar, estaría súper agradecido a sus padres, que gracias a ese sacrificio del padre, pues pudo llegar a estudiar la vida religiosa. Sí, además este es un hombre que también de una manera curiosa y significativa tenía una mala salud. Esto yo he leído algunas cosas de su vida, y también cuando estuve ahí en San Giovanni Rotondo leíamos cosas de su vida. Y él pues entró como seminarista menor, creo que con 14 o 15 años, no recuerdo bien la edad que tenía cuando salió de su casa para empezar a estudiar. Hizo una especie de prenoviciado durante un año, pues para que noviciado durante un año para que pues le conocieran los capuchinos, y él conociera también un poco su familia religiosa a la que pretendía entrar, y después ya entró para hacer este primer periodo de votos. Y enseguida enfermó y tuvo que volver a su casa, tuvo que estar cuidado en su casa, intentó ir más adelante a otro periodo de formación, pero tuvo que volver, y entonces muchos de los estudios de teología los hizo en su casa, y le supervisaba el párroco de su pueblo, le supervisaba los estudios que hacía. Realmente es un hombre que humanamente no tenía una gran fuerza ni una gran salud, ¿no?
Eso es sorprendente, porque con todo lo que hizo este hombre después y la capacidad de trabajo, la cantidad de horas de su vida que estuvo sentado en el confesionario, ¿no? Eso Entonces, bueno, siempre me llama la atención. vamos a tratar con un poquito de orden, porque aquí vamos a empezar a hablar y se nos escapan las cosas. Algunas enseñanzas que no son nuevas, ¿no? Yo a veces pienso, cuando hablamos de las enseñanzas que nos dejan nuestros buscadores, de verdad pienso en nuestros oyentes que llevan muchos años escuchándonos y dirán, esto siempre dice lo mismo, pero es que los santos, pues al final tienen tantísimas cosas en común, cada uno desde una manera, y nos deja una enseñanza, y por eso lo compartimos. Bueno, pues cuando uno estudia la vida del Padre Pío, le salta como primera cosa un hombre que tomaba en serio la oración. Pero a mí me encanta verlo desde esa perspectiva. No me queda nada, que se tomaba en serio la oración. ¿Qué significa que se tomaba en serio la oración? Que él creía sinceramente que a través de esos momentos se encontraba con Dios. Y Dios, no sé por qué, este hombre ha hecho tantas cosas. Este hombre ha generado, o sea, es un santo, le beatificó Juan Pablo II en el 99. En el 2002, 3 años después, fue la canonización. O sea, enseguida los milagros para la beatificación y la canonización. La misa de canonización del Padre Pío en el 2002, creo que ha sido la mayor concentración de personas en la historia del Vaticano. O sea, la gente no solo llenaba la Plaza de San Pedro, llenaba la Vía de la Conciliación que está detrás y hasta el río. No sé si había 500.000 de personas, una barbaridad, que venían de toda Italia, ¿no? Y digo, caray, y este hombre, que había murió en el 78, o sea, esto pues sí, apenas 34 años después de su muerte, ¿no? Que la cantidad de gente que tenía, y en Italia, pues no te cuento la devoción que hay a este santo, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué Dios nuestro Señor se vuelca de una manera tan llamativa y tan fuerte y tan impresionante en la vida de un sacerdote? Bueno, pues para mí la respuesta está aquí. Este hombre se tomaba en serio la oración. Creía de verdad que Dios nuestro Señor podía contactar con él, encontrarse con él a través de la oración. Como cuando se dice, ¿no? Lo de no es mi fuerza, sino tu gracia. Es verdad, cuando te llenas del amor de Dios y cuando confías absolutamente en su providencia y te abandonas, como Dios hace estos grandes milagrazos. Porque es verdad que dices, el Padre Pío nunca salió de San Giovanni Rotondo. O sea que puede haber otros santos que van viajando y les van conociendo por otros sitios, y en esa época, que no es como ahora, que no había ni Instagram, ni TikTok, ni noticias al instante, ni WhatsApp, que te van contando las cosas. O sea, qué grandeza de corazón para que llegara al mundo entero. Y además que él era un hombre súper humilde, porque él enseguida, que esta es otra cosa sumamente llamativa, él recibió en su vida este poder, incluso que por su intercesión se obraban milagros. Y no perdió la humildad, o sea, no se vino arriba y dice, no, mira, tú fíjate, no, es que era un hombre que no. Y tiene esta historia que además a ti con tu querido Juan Pablo II, porque él, fíjate, esta es una historia, yo esto no lo he leído en la biografía, lo he visto, hay una película que a mí me encanta del Padre Pío, y en la película cuenta la historia que él, cuando ya empezaba a ser famoso y la gente empezaba a escribirle y pedirle favores, entonces había una escena donde se ve que un hermano del Padre Pío, un capuchino como él, estaba ahí leyendo cartas, y entonces pues diciéndole a la gente que le pedía, ¿no? Y de repente ve una carta, que le escucha una carta y está pidiendo, mira, soy un sacerdote de Cracovia, que quiero pedir por favor que rece por una amiga mía que tiene un cáncer tremendo y no tiene tratamiento y pues parece que va a morir y es madre de familia, o por favor que reza por ella, tal, ¿no? Y entonces le pregunta el Padre Pío a ese secretario, dice, ¿cómo se llama este sacerdote? Y dice, Karol Wojtyła. Y dice, a él no le podemos decir que no. Y entonces le contesta una carta y se cura. Banda Potalska. Y luego él, en la película sale que el tiempo después, pues aprovechando un viaje a Roma o algo así, se acerca a San Giovanni Rotondo y le va a visitar al Padre Pío y a decirle, oiga, pues a darle las gracias por haber rezado por ella, porque se había curado milagrosamente, ¿no? ¿Y él no le vaticinó, no le predijo que iba a ser? Yo esto ahora no sé. O sea, no papa, sino algo. No sé hasta qué punto, pero hombre, uno se sobreentiende cuando le dice a él no le podemos decir que no, diciendo, como que sabía quién iba a ser, Juan Pablo II, ¿no? Por eso tiene esa capacidad de visión del futuro, ¿no? Y luego, fíjate, yo tengo una cosa preciosa, porque ahora que he estado ahí con
visitando San Giovanni, pues le hice una foto porque su cuerpo está ahí incorrupto, como una especie de cripta y debajo de la iglesia de Santa María de las Gracias, que esa iglesia ya la construyeron cuando él vivía, porque había una iglesia pequeñuca que ya la gente no cabía, entonces hicieron una iglesia donde él ya celebró en esa iglesia grande, ¿no? Porque él murió en el 68, o sea que no murió hace tantísimo tiempo. Bueno, pues el Papa Pablo VI, en 1971, es decir, 3 años después de la muerte del Padre Pío, que todavía no era beato. Pensemos que esto está escrito en el año 71 y le beatificaron en el 99. Pues fíjate lo que decía. Voy a intentar, porque estoy leyendo en italiano, voy a intentar traducirlo sobre la marcha, ¿no? Dice: sucederá para vosotros el milagro que ha sucedido para el Padre Pío. Fijaos qué fama ha tenido. Dice: ¿qué cantidad de personas ha reunido en torno a sí? Y el Papa se pregunta: ¿pero por qué? Dice: quizá porque era un filósofo, quizá porque era un sabio, quizá porque tenía muchísimos medios a su disposición. Y contesta: porque decía la misa, celebraba la misa humildemente, confesaba desde la mañana hasta la tarde, y era, esto es difícil decirlo, un buen representante de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Tú fíjate qué mensaje esto para los sacerdotes. Yo esto le hice una foto, pero digo, esto me lo tengo que llevar, me lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Para los sacerdotes, que a veces nosotros también nos falta diciendo, nuestra labor sacerdotal, dice: ¿por qué el Padre Pío se hizo famoso? Porque era un hombre de oración, porque celebraba la misa con humildad y porque se pasaba el día confesando. A mí eso es lo que, cuando me hablan del Padre Pío, lo primero que me viene la imagen a la cabeza es él confesando. Confesando, y además, como tenía ese don de las conciencias, a mí, cuando alguien, y sale también en la peli, cuando alguien se iba a confesar, pero realmente no le contaba sus pecados, pero él lo sabía, y entonces como ahí se ponía él como un... No, y alguno incluso le decía: vuélvete, como haz bien el examen de conciencia, y cuando lo hayas hecho bien, vuelves y te confiesas. Bueno, vamos a poner una canción que nos ayude también a rezar y a reflexionar sobre este personaje, y en esta ocasión la ha escogido Carla, la canción. Cuéntanos por qué has escogido esta canción. No, porque como decía al principio, a mí el Padre Pío me parece una figura con fuerza, y entonces hay una canción de un grupo religioso que es verdad que está haciendo muchísimo bien, que se llama Hakuna, y tiene una canción que se llama Trueno, ¿no? Y entonces yo me imagino al Padre Pío como un trueno, ¿no? Ahí fuerte, me lo imagino así. Entonces cuando hemos dicho, vamos a elegir una canción para meditar y rezar en el programa, digo, sin lugar a dudas, Trueno. Me he visto morir atada a este suelo y he vuelto a nacer con tu dulce sueño, solo para morir, por seguir viviendo. Y en tu costado late un recuerdo que se abrigó con el frío invierno. Y si hoy un trueno en la noche tras de mí me empuja el eco y me arrastra hacia ti, tranquila y quieta, hoy me dejo vivir, tranquila y quieta, por ti. Me tienes aquí
antes que hubiera tiempo. Y aquí seguiré, muriendo por tus huesos y deseando que escuches lo mucho que te quiero. Y si me dejas verás lo que solo yo puedo. Y en mi costado mueren tus miedos, y en ese frío arde este fuego. Y soy un trueno en la noche detrás de ti, te empuja el eco y te arrastra hacia mí. Tranquila y quieta, hoy te dejas vivir. Tranquila y quieta por mí. Y soy un trueno en la noche. Soy un trueno detrás de ti. Detrás de mí. Te empuja el eco y te arrastra hacia mí. Y soy un trueno. Y soy un Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Aquí sábado 7 de marzo, Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda y Carla Guzmán. Estamos teniendo un programa súper interesante sobre el padre Pío de Pietrelcina, que estábamos hablando de la fuerza, ¿no? Y por eso hemos puesto esta canción para meditar un ratito. Trueno, ¿no? Porque le veíamos como un trueno. Así que, padre Javier, ¿alguna noticia de Radio María tiene de los ejercicios espirituales? Sí, queremos decir algo, pero que los ejercicios espirituales de Radio María van a ser del 23 al 29 de este mes de marzo. Ya saben que en Radio María también proponemos desde nuestra radio la posibilidad de hacer estos ejercicios espirituales y bueno, pues que si quieren saber y si quieren unirse, pues a través de nuestra página web pueden ver en qué momentos unirse y poder pues ser acompañados también por nuestra Santísima Madre en esa preparación inmediata para los del Triduo Santo, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo que yo siempre recomiendo es descargaros la aplicación en el móvil, que es comodísima, porque le das ahí ya directamente y ya escuchas Radio María en directo. Luego puedes buscar los programas que te gustan. Si no los has escuchado, los puedes buscar y es súper fácil e intuitiva. Así que el que no sepáis mucho de tecnología, seguro que algún hijo, nieto o incluso el vecino, seguro que os puede ayudar a descargaros la aplicación de Radio María en el móvil. Para escucharla en todas partes, no solo en casa cuando tenemos la radio. Eso, yo lo escucho mucho en el coche. Bueno, pues hemos estado hablando antes de este ratito de oración con la canción que nos ha puesto Carla sobre de las enseñanzas que nos deja nuestro buscador de la verdad del día de hoy, el padre Pío de Pietrelcina, tomar en serio la oración. Y hay otra cosa que a mí también me parece que es lo más significativo, es lo que es el Papa Pablo VI en aquel entonces, en el año 71,
Después sería San Pablo VI también. Que, fíjate qué bonito, no caía en la cuenta, ¿no? Hemos hablado de Papa Pablo VI, que es San Pablo VI ahora. De Juan Pablo II, que es San Juan Pablo II. Y el Padre Pío, que es San Padre Pío. O sea, que son santos que han muerto, pues eso, hace 57 años murió el Padre Pío. Y un poco menos murió Pablo VI, si no me equivoco, en el 78. Y después murió el Papa Juan Pablo II en el 2005. Bueno, pues santos. Qué gozada. La Iglesia, qué maravilla, ¿eh? Y hay mucha gente que está a nuestro alrededor que son santos. Y algún día, aunque no suban a los altares, estarán ahí en el cielo gozando de Dios, porque hay santos a nuestro alrededor. Bueno, seguimos. Otra enseñanza que creo que si el Padre Pío nos está escuchando nos va a dar una colleja, como no hablemos bien de esto: amar la confesión. Amar la confesión. Lo que nos cuesta, ¿eh? El Padre Pío pasaba horas en el confesionario. Y fíjate, yo creo que esta es una responsabilidad que tenemos los sacerdotes. Alguna hora que está escuchando este programa y seguro que comprende lo que digo. Yo experimento esta responsabilidad a través del sacramento de la penitencia, que no es un estrado de un juzgado, sino que es un trono de misericordia. Porque a mí me llama la atención. Yo el Padre Pío, obviamente no lo conocí, murió 2 años antes de que yo naciera, pero cuando uno ve en la película, le ve que era un hombre como tenía un carácter, así como, ¿no? Sí. Como que daba un poquito de un carácter fuerte, un poquito de miedo, ¿no? Y tenía esa mirada a veces un poquito de miedo, ¿no? Es cierto que ahí, cuando estuve yo visitando San Giovanni Rotondo, hay un sitio donde le dabas a un botoncito y oías un fragmento de una grabación de su voz. Tenía una voz dulce, ¿no? Tenía una voz agradable. Y era una voz como sumisa casi, ¿no? No era una voz así agresiva. Pero tenía un carácter fuerte. Pero a pesar de eso, las colas y colas y colas y colas de gente que había para confesarse con él. A mí me ha tocado alguna vez, yo soy sacerdote, soy confesor y también soy penitente. A mí a veces me ha tocado confesarme con algún sacerdote como pues un poco antipático, que lamentablemente también lo somos a veces antipáticos a la confesión, y he pensado, mira, con este no vuelvo a confesarme, ¿no? Que no me ha ayudado nada, ¿no? Pero el Padre Pío, que era así un poco duro, pero es que la gente, es que las colas y las colas y las colas, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es? No el secreto del éxito como si este fuera, no sé, un vendedor de algo y que tiene éxito, sino ¿cuál era el mecanismo? ¿O cuál era la razón, más que el mecanismo, que fea palabra, ¿no? ¿Cuál era la razón de ser por la cual tantísima gente buscaba confesarse con el Padre Pío? Y yo creo que vinculado con lo que decíamos antes, de que se tomaba en serio la oración, se tomaba en serio el sacramento de la confesión, que era el sacramento a través de la cual se muestra la misericordia de Dios. Papa Francisco, en su última exhortación, en la Dilexit Nos, no sé si es la última hora, ¿no? En la Dilexit Nos hablaba sobre este amor que Dios nos tiene, que es incondicional. Y creo que la gracia del Padre Pío, dentro de su a lo mejor dureza de carácter, y era transmitir esa realidad a través de la confesión, notar y sentir el amor de Dios. Porque yo creo que cualquier persona, por más pecadora que sea, por más miserable que pueda ser y por más tremendo que sea el pecado que pone en esa confesión, lo que tiene que hacer es entregarse y encontrarse con la misericordia de Dios, que es infinitamente más grande que el peor de los pecados que hayamos podido cometer. Y yo creo que encontrarse con esa misericordia y traer, como que tú coges y llevas algo, como, ¿sabes? Como que tú le llevas a Dios algo que es un horror, ¿no? Tu pecado, tu miseria, y lo que te devuelve es algo tan dulce como su amor. Pues eso no puede no enganchar y no puede no convertir el corazón, aunque somos lentos y torpes para comprender. Yo voy a hacer un momento de abogada del diablo, perdóname. A ver. Pero es verdad que pasa, ¿no? Que hay mucha gente que nos estará escuchando que piensan, ¿por qué yo tengo que ir a un confesionario a confesar mis pecados si puedo hablar en oración directamente con Dios? Porque eso es, o sea, yo entre mis conocidos, aquí no hay que dar nombres ni nada, pero es verdad que muchas veces cuando a mí me cuesta muchísimo confesarme, porque además yo peco mucho de falta de humildad y entonces me da rabia, o sea, soy un poquito terca y me cuesta muchísimo confesarme. Y entonces cuando hablas de la confesión te preguntan, pero ¿y para qué te confiesas? Si no hace falta, si tú rezas y hablas con Dios y directamente te perdona. Entonces, es verdad que es un sacramento, pero tampoco te vas a poner en una cena a dar una clase de teología. Pero a esas personas, porque, a ver, padre, es verdad
que, bueno, usted y yo lo vivimos en un viaje a Medjugorje, que a mí me llamó muchísima la atención, que había una persona que iba con nosotros en peregrinación y hacía como 20 años que no se confesaba. Y entonces es que nos da vergüenza y nos da miedo y nos da... Entonces, usted como sacerdote que está en el confesionario, esas personas que llevan muchísimo tiempo sin confesarse, que tienen ahí enquistados sus pecados, ¿cómo les animaría, cómo les abriría sus brazos para decirles, ven, o sea, si que no, o sea, que un segundito de mal rato contra, ¿no? Sentirte en gracia de Dios. ¿Cómo animaría? Jesucristo en el Evangelio, porque es verdad que también, o sea, hay un arrepentimiento de corazón, ¿no? Y uno le puede pedir perdón al Señor, ¿no? Pero Jesucristo en el Evangelio dijo a sus discípulos, recibid el don del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Pero fijémonos en la primera parte. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan retenidos. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Dando por supuesto que está dando poder a estas personas para perdonar los pecados. Si no fuera necesario, ¿por qué Jesucristo les da poder a estas personas para perdonar los pecados? Si no es necesario. Entonces el sacramento de la confesión lo instituyó a Jesucristo, no es una invención. Nosotros lo que interpretamos, porque también te puedo decir que para el sacerdote, para un sacerdote la mejor manera de ser un buen confesor es ser consciente de sus propios pecados. Entonces cuando tú te vas a confesar con un sacerdote, pues también es una persona, también es un pecador. Esperemos que no un criminal, ¿no? Pero un pecador también, porque también tenemos el corazón endurecido, también a veces somos egoístas, también a veces nos ponemos por delante de los demás, también a veces queremos y eso nos olvida ser que tenemos una vocación de servicio, que es un don que el Señor nos ha dado no para nosotros mismos, sino para los demás. Entonces, para el sacerdote, el ejercicio de la confesión comienza por descubrirse a sí mismo pecador perdonado. Y entonces cuando tú eres consciente de que Dios ha perdonado tus pecados, y de repente descubres que tienes el poder de, en nombre de Jesucristo, perdonar también los pecados, pues entonces te conviertes en un dispensador de la misericordia de Dios. Por eso los sacerdotes pues no tenemos que ser duros en la confesión, ¿no? El Papa Francisco nos lo decía esto hasta la saciedad, ¿no? No hay que ser duros en la confesión. Antiguamente, hace no tantísimos años, ¿no? Pero 20, 30, 40, 50 años, pues a veces las confesiones eran, pues eso, como un examen durísimo, ¿no? Como el examen de conducir, que vas ahí sudando a ver si apruebo, a ver si no apruebo, ¿no? Entonces, a las personas, primero, que dicen no hace falta confesarse, yo le diría, léete el Evangelio. Porque Jesucristo lo dice. No es que el sacerdote se arrogue ese poder diciendo, que si te quieres que tus pecados se van, vente para acá, pasa por aquí, pasa por caja, ¿no? Bueno, por caja no, que no se cobra, porque la gracia, el sacramento es una gracia y la gracia no se cobra, ¿no? Pero pasa por aquí, ¿no? Que no es así. Que el sacerdote lo que tiene es la responsabilidad de hacer también lo que Jesucristo dice, porque a ti se te ha dado este don y lo tienes que poner en práctica. Por lo tanto, pues si tienes fe y si crees el Evangelio no puedes creerlo a partecitas. Bueno, yo creo el Evangelio, pero del capítulo 4 al 5 de San Mateo esto no me lo creo. No, pues el Evangelio es toda una cosa. Punto número 1. Y punto número 2, ¿te da vergüenza confesarte? Pues bienvenido al club. A mí también. A mí también me da vergüenza confesarme con mis hermanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final pues tienes, no sé, una imagen y piensas, oye, este que es tan bueno, este nunca, ¿no? Pues cuando llega y después, mira, es que yo tengo una rabia contra este y tengo una no sé qué, y el otro día me enfadé y pegué 3 gritos y vino una persona a buscarme y me escabullí porque no quería hablar con él y bueno, pues también te da vergüenza reconocer. Oye, gracias a Dios, pues yo soy como que en los pueblos dice, yo padre ni robo ni mato. Bueno, yo también gracias a Dios yo soy de los que ni roba ni mata, ¿no? Pero también tengo mis miserias. Entonces, ¿te da vergüenza confesarte? Bienvenido al club. Pero al final el beneficio que te da o la grandeza o la gracia que recibes por la confesión es tan superior que, como dices tú, pues pasa un ratito de vergüenza. Y luego es que a veces la gente piensa que, no sé, que los sacerdotes, bueno, tenemos la gracia, a veces el don de que se nos olviden las cosas. O sea, que hay alguno que piensa, le cuenta al cura este pecado y cada vez que me vea, pues probablemente se va a olvidar. Porque vuelve a lo mismo, no se lo cuentas a él. Y el sacerdote, cuando absuelve, que esto es precioso, cuando absuelve de los pecados, como el Padre Pío haría tantas miles de veces, dice, yo te absuelvo de tus pecados. Cuando yo, que me llamo Javier Cereceda,
estoy sentado en un confesionario y digo a un penitente, yo te absuelvo de tus pecados, no le estoy diciendo, Javier Cereceda te absuelve de tus pecados, porque yo no tengo ningún poder para absolver los pecados, yo no soy nadie. Lo que estoy haciendo es prestarle mi voz a Jesucristo. Y Jesucristo, a través de mi voz, y la gracia de Jesucristo, a través de mi mano que se alza para bendecir al penitente, le está dando el perdón. Y por eso tienes que recibir ese perdón como venido de Dios, que Él ha querido utilizar un instrumento, pero es un medio, es un medio. Tú cuando, no sé, tú te vas a un cajero automático, le das un botón y sacas dinero y no le das un beso al cajero automático. ¡Ay, muchas gracias! Porque el cajero automático no te ha dado nada suyo. Un dinero que es tuyo te lo devuelve, pero tú no le das la gracia al cajero. ¡Ay, es que es tan mono este cajero! Pues es un instrumento. Pues el sacerdote igual. Ojalá que el sacerdote sea, como decir las mujeres, qué mono, ojalá que sea muy mono el sacerdote para ser capaz de transmitir y tener el acierto de transmitir esa misericordia de Dios que perdona. Pero el perdón que da no es de Él, no es nuestro, es de Dios. No sé si te he contestado. Sí. No, ojalá venzamos esa vergüenza, ¿no? Yo es verdad que nosotros en Madrid pues tenemos la oportunidad de muchos, pero es verdad que cuando vives en un pueblito, pues que todo el mundo se conoce y que conoces también al sacerdote, yo entiendo que muchas veces te dé esa vergüencilla. Bueno, pues nada, con esto, gracias por la oportunidad de decir esto también, gracias como sacerdote, me ha dado mucho gusto poder contar esto y poder decir esto que llevo en el corazón y animar a las personas que se acerquen y que experimenten la gracia del perdón, y más ahora en tiempo de Cuaresma. Sí. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Una usted. tarde más. Gracias, y a nuestros queridos oyentes que nos escuchan. Gracias a todos por estar ahí y por hacer Radio María desde sus casas. Señor, en este tiempo de Cuaresma ya avanzado, queremos ponernos delante de ti en este programa de Radio María, en el que nos has acompañado a través de la vida y de las grandezas que has hecho en tu siervo, el Padre Pío de Pietrelcina, este gran santo del siglo XX, y queremos darte las gracias porque a través de él hemos recordado el incondicional e infinito amor que nos tienes, este caudal de misericordia brutal que nace de tu costado, atravesado por esa lanza, de ese amor que vierte sobre el mundo, de ese perdón que jamás se cansa. Y Señor, tú que nos das esta gracia y que tienes tanta paciencia, te pedimos, por favor, ayúdanos a creernos que tú nos amas. Ayúdanos a creernos que esa misericordia es verdadera para cada uno de nosotros. Enséñanos a creer que somos dignos de recibirla porque somos tus criaturas, porque somos amados por ti. Y a pesar del daño y del dolor que causamos en tu corazón cuando te damos la espalda y pecamos, tu rostro no se aparta de nosotros y nos sigue extendiendo con esa misma sonrisa, con esa misma mirada, nos sigue extendiendo la mano para darnos tu perdón, para restaurar nuestra dignidad de hijos, que a pesar de ser pecadores, seguimos siendo hijos tuyos, hermanos de nuestro Maestro. Señor, ayúdanos a caminar en esta Cuaresma convirtiendo nuestro corazón, doblegando nuestras miserias, creyendo que tú nos amas infinitamente y sabiendo que pase lo que pase, pequemos lo que pequemos, caigamos lo que caigamos, tú siempre vas a estar esperándonos, tendiéndonos la mano. Gracias, Señor, por tu perdón incondicional, gracias por amarnos, gracias por haber dado la vida por nosotros y por nuestra salvación. Gracias, Señor.
Y así termina Buscadores de la Verdad, con el padre Javier Cereceda.